al especial de Halloween 2024. Mi disfraz puede parecer inocente, pero hoy me disfracé de un monstruo. La corteza prefrontal es una región que se conoce como el centro de la personalidad. Está involucrada en algunos procesos cognitivos como la toma de decisiones, las emociones, la interacción social, la expresión de nuestra personalidad y el razonamiento. En el año 1848, Phineas Gage fue atravesado por un tubo de hierro que destruyó su lóbulo frontal. Sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Era conocido como una persona generosa, buen esposo y amigo, y trabajador responsable. Pero luego de este accidente se tornó agresivo e impaciente. Fue aquí cuando los científicos se dieron cuenta de que este hecho estaba relacionado a la grave lesión que había sufrido en esta área específica de su cerebro, directamente enlazada a regular este tipo de funciones. Dato curioso, vivió un tiempo en Chile. Un siglo después de este accidente, estábamos en un momento de la historia en el que tener un trastorno no tenía tratamiento adecuado y literalmente no había remedio. No contábamos con ningún psicofármaco que atenuara ciertas dolencias, terrores o paranoias en la mente de las personas quienes las sufrían. Las opciones se reducían al chaleco de fuerza, hidroterapia, shock con insulina, electroshock y algo de terapia basada en ideas de salud mental generales, sin observar las particularidades de cada consultante. Y por supuesto te esperaba pasar la vida entera aislado en un psiquiátrico, lleno de otros pacientes sin esperanza. En 1828, John Fulton descubrió que tras lesionar o extirpar la corteza prefrontal en chimpancés, estos se presentaban más calmados y dóciles, así que propuso que tal vez podría servir también en humanos. Las conclusiones de Fulton, basadas en este único caso clínico, inspiraron al neurólogo Antonio Egas Moniz, quien, en compañía del cirujano Almeidas Lima, realizaron la primera práctica de este tipo en un ser humano, en el año 1935. A diferencia de la lobotomía transorbital que se realizaría más tarde, la leucotomía consistía en realizar 1 o 2 perforaciones en el cráneo e insertar un instrumento afilado en el cerebro, moverlo de allá para acá y retirarlo, cortando las conexiones del lóbulo frontal con el resto del cerebro, o directamente extirpar un pedazo. Por supuesto, ellos afirmaron haber conseguido buenos resultados, pero en muchos casos sucedía lo mismo que con Phineas Gage. Los pacientes presentaban cambios bruscos en su personalidad y también un porcentaje importante moría. Pero ¿para qué lo vamos a tomar en cuenta, no? Son solo unos cuantos. Aún así, un hombre quedó impresionado con este procedimiento. Walter Freeman, neurólogo, no neurocirujano, ojo, quien junto al neurocirujano James Watt realizaban este tipo de leucotomías en hospitales, con un equipo adecuado, y pronto desarrollaron también la lobotomía, que esperaba aplicarse en pacientes con algún trastorno severo, para apaciguar así su comportamiento. La diferencia entre lobotomía y leucotomía es que la leucotomía incluye la extirpación quirúrgica del lóbulo o parte de él. Freeman quería llevar este tratamiento fuera de los hospitales. Quería llevarlo donde realmente lo necesitaran, a los asilos mentales o psiquiátricos. En 1936 fue la primera lobotomía realizada por Freeman y James Watt a Alice Hood Hammett, una señora de 63 años, ama de casa, con depresión agitada e insomnio, a quien le realizaron 5 perforaciones en su cráneo. Se sabe que sufrió convulsiones en las siguientes semanas y falleció 5 años después. Aunque según Freeman, ella había cambiado para mejor y que ahora podía ir al teatro y disfrutar realmente de una obra. Watts y Freeman afirmaron que el 52% de sus primeras 600 cirugías aproximadamente tuvieron resultados buenos, aunque usualmente tenían que enseñarles a comer de nuevo e ir al baño. Resultados buenos. La teoría tras la intención de realizar lobotomías era simple. Se podría calmar las emociones de los pacientes y equilibrar sus personalidades sin afectar sus funciones motoras o su inteligencia. Pero sabemos que no siempre era así. El caso más conocido es el de Rosemary Kennedy, a quien ejecutaron una lobotomía supuestamente necesaria por el diagnóstico de depresión agitada, hecho por el mismo Freeman en el año 1941. Después del tratamiento, Rosemary era diferente. Sus desórdenes habían cesado y con ello también cesó
de hablar, de caminar y de poder incluso contener su propia orina. La joven inquieta y curiosa que habría sido alguna vez, ahora necesitaba ayuda permanente para vivir. Busquen su historia. Freeman, por otra parte, no creo que haya visto esto como un fracaso o advertencia de lo que su procedimiento podía implicar para otros. Y obviamente creo esto porque continuó haciéndolo. Y es más, él quería hacer que a toda costa el procedimiento fuera mucho más rápido y menos complicado. Y después de inspirarse tal vez en el trabajo de Amaro Fiamberti, quien descubrió cómo acceder al cerebro por medio de la cuenca ocular, inventó lo que se conoció como lobotomía transorbital, que consistía en perforar directamente el cráneo con una herramienta alargada, conocida como orbitoclasto, que básicamente era un picahielo con algunas marcas de gradación, y se insertaba justo sobre el conducto lacrimal. Practicó primero con pomelos, sí, pomelos, luego practicó con cadáveres y después pasó a pacientes vivos. En 1946 se hizo la primera demostración en vivo de una lobotomía transorbital a Sally Helen Ionesco, y ese mismo año se realizaron otras 100 lobotomías. Era rápido, no tomaba más de 10 minutos y se realizaba en ambas cuencas oculares. Seguramente te estarás preguntando si se usaba anestesia, y como esta es una de esas historias reales que superan la ficción, la respuesta es no. En cambio, se usaba el electroshock en pacientes hasta que quedaran inconscientes. Era lo que Freeman consideraba más eficiente, pues no se tenía que preocupar por contar con un anestesista, ni complicarse con lentos y aburridos procedimientos médicos oficiales y engorrosos. Ni siquiera usaba guantes ni mascarillas. Es más, luego comenzó a realizar esta práctica en una furgoneta, con la que recorría de psiquiátrico en psiquiátrico, ejecutando lobotomías, salvando a las personas. Promovió su tratamiento para casi todo tipo de problemas. Por supuesto, los trastornos mentales severos eran el principal enfoque, pero luego esto se abriría a cosas aún más comunes como el insomnio, el dolor crónico, la depresión postparto, dolores de cabeza severos e incluso la homosexualidad. Por supuesto, se mantenía a la gente ignorando las reales y horribles consecuencias que traía consigo esta práctica, con publicidad de fotografías del antes y el después. Es más, muchos de los afectados, meses más tarde, volvían a tener los mismos problemas por los que habían sido tratados, así que algunos regresaban voluntariamente para repetirse la experiencia, ya que además era financieramente fácil de cubrir, porque Freeman cobraba unos $25. Freeman ha sido descrito como arrogante, descuidado y petulante. Claramente no tomaba a sus pacientes en serio. Para él esto era una muestra casi circense, ya que se sabe que presumía de sus habilidades, como por ejemplo demostrando que podía entrar en ambas cuencas oculares a la vez, con 2 orbitoclastos diferentes. Pese a que su antiguo compañero James Watt era defensor y por supuesto practicante de la lobotomía, y que además escribió 2 libros en conjunto con Freeman, quedó horrorizado con lo que estaba viendo. Se opuso a la lobotomía transorbital y cortó toda relación con Freeman, acusándolo de que había llevado demasiado lejos esta cruel práctica, haciendo también un uso excesivo de ella. Entre otros datos, por los que pasaré rápidamente solo para que conozcan números y otros sucesos importantes, Moniz en 1938 recibió 8 tiros por parte de uno de sus pacientes psiquiátricos. Él sobrevivió, pero quedó paralítico. Para 1949, Moniz ganó el Nobel de Medicina, nominado por Freeman, por su descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en el tratamiento de ciertas formas de psicosis, siendo este el año con mayor número de lobotomías hechas por año, con un total de 5.074. Una de estas historias fue contada por la misma persona que recibió la lobotomía y que por suerte no perdió el habla. Se trata de Howard Dolly, sometido a una lobotomía a sus 12 años. Contexto: su madre había fallecido cuando él tenía 6 añitos y su padre se había vuelto a casar. Esta era la típica historia de la madrastra malvada y el papá negligente. La nueva esposa de su padre lo llevó a 6 psiquiatras diferentes en búsqueda de alguna solución a sus problemas. 4 de estos psiquiatras concluyeron que el problema estaba en realidad en ella y no en el niño. Pero el último psiquiatra al que visitó lamentablemente dio con la respuesta que ella estaba buscando. A Howard se le diagnosticó con esquizofrenia por ser
increíblemente desafiante y tener una expresión salvaje en algunos momentos que a ella le infundía miedo. Y también por no reaccionar a muestras de amor o al castigo. Se opone a ir a acostarse, pero luego duerme bien. En algunos momentos está abstraído, pero cuando uno le pregunta en qué está pensando, él dice, no sé. Y además, por prender las luces de la habitación cuando aún hay luz afuera y odia lavar. Así que este niño tenía esquizofrenia según Freeman. En 1950 ya se había desacreditado esta práctica, porque llegaron los psicofármacos y todo cambió. Pero Freeman continuó realizando lobotomías y por supuesto él no era el único que las realizaba. Para el año siguiente ya iban 18.000 individuos lobotomizados. La mayoría, cerca de un 60%, eran mujeres, dueñas de casa, con lo que ahora conocemos como depresión posparto o también mal humor. Y otra gran parte eran homosexuales. Ese mismo año, una paciente murió en el procedimiento, luego de que Freeman se detuviera para tomar una fotografía mientras dejaba el picahielo introducido en el cráneo. Este se deslizó lentamente hacia adentro, accidentalmente, por supuesto. Esto no era culpa del pobre Freeman, él solo quería tomar una fotografía. En el año 1952, Freeman realizó 228 lobotomías en 2 semanas. Y entre 1949 y 1952, en total se realizaron más de 50.000 lobotomías. Y al menos de las que se conoce, 19 de esas lobotomías fueron hechas a menores de edad por el Dr. Freeman. Pese a que la lobotomía tuvo sus críticos desde el inicio, la oposición tardó en darse cuenta de que los efectos negativos en realidad eran mayores que los positivos. Cuando investigaron los resultados a largo plazo en los pacientes lobotomizados, se dieron cuenta de que solo un tercio había presentado una mejora, o que al menos no estaban mal, y otra tercera parte estaba peor aún. Y otra parte importante del número total de personas quedó incapacitada. Y era un procedimiento que además tenía un 15% de tasa de mortalidad. En 1967, Freeman realizó su última lobotomía, legal al menos, a Helen Mortenson, quien no era la primera vez que se realizaba una lobotomía. Helen murió de una hemorragia cerebral a los 3 días después. Ese año Freeman fue vetado, al fin, y no podía seguir realizando sus cirugías. Así que pasó el resto de sus años en búsqueda de antiguos pacientes para hacer un seguimiento de su situación. Para algunos ya habían pasado incluso décadas desde su intervención. Algunos le habían escrito cartas de agradecimiento, diciéndole que se sentían mejor, pero había quienes no podían escribir ni decir nada. Ojalá ese silencio involuntario se hubiese traducido en algo que perturbara la conciencia de este hombre. Freeman murió 5 años después, en 1972, y nunca se mostró arrepentido. Espero que esta historia te haya gustado y si quieres ver más historias como esta, déjalo en los comentarios. Espero que les guste mi cabeza de Feña. Feña no sabe que hice esto, así que va a ser una sorpresa. Había hecho este dibujo también, pero creo que lo tapé todo. No importa, pero ahí pueden ver. Fernando, amigo.